Bien, otro de los temas que abordó el presidente de la República es la reforma electoral. Ayer y antier hemos hablado sobre este tema, de los alcances que se pretende tener con ello. Hoy nuestro compañero Marcos Pineda Godoy, un experto en la materia electoral, inclusive conocedor del tema estadístico, nos platica desde su perspectiva electoral qué alcances tendría esta reforma constitucional. Adelante, Marcos, por favor. Perspectiva de hoy se titula La médula de la reforma electoral, primera de dos partes. Entre todas las propuestas de reformas a las leyes que ha presentado Andrés Manuel López Obrador, la que hizo ayer para modificar el sistema electoral mexicano tendría una serie de efectos, aunque no le guste a la palabra al presidente, de carácter estructural y gran trascendencia en la reconfiguración del sistema político mexicano. Al margen de las posibilidades de que, ya sea completa o en partes, fuera aprobada por los legisladores, hay muchos elementos en ella que merecen un análisis serio y a fondo. Por un lado, los aspectos de tipo económico, debido a la presunción de que lograría ahorros sustantivos que pudieran, abaratar el costo de la democracia con una serie de riesgos que esto conlleva. Y por otro lado, el nuevo, en verdad, un completo nuevo diseño institucional de los órganos responsables de la organización y calificación de las elecciones, tanto en lo operativo como en lo jurisdiccional, y en los principios bajo los cuales se rige la elección de los representantes populares. Paulatinamente abordaré cada uno de estos temas. Sin embargo, inicio con el que considero la médula de la posible reforma al sistema político mexicano y de su régimen de partidos políticos, mismo que por sí solo haría algo totalmente diferente a la democracia que conocemos en nuestros días. Comenzaré con los principios para la elección de diputados y senadores, porque su modificación tendría consecuencias y una trascendencia histórica que afectaría directamente al sistema de partidos en beneficio de los 2 o 3 que lograran ser los mayoritarios en las próximas elecciones federales y en perjuicio fatal de los demás. Hay 2 principios básicos para elegir representantes populares. Uno es el de la mayoría relativa y otro el de la representación proporcional. Si se usa el de mayoría, significa que el puesto o los puestos que se disputen en las elecciones serán asignados a quien o quienes obtengan la mayor cantidad de votos, ya sea mayoría simple o relativa, es decir, el que obtenga más votos y punto, o mayoría absoluta, o sea, el que reciba más del 50% de la votación, ello según las reglas que se establezcan. Si se usa el principio de representación proporcional, los lugares disponibles son asignados de acuerdo con la cantidad de votos que hayan obtenido los partidos políticos mediante las listas que cada uno haya registrado con anterioridad. En otras palabras, a mayor porcentaje de la cantidad de votos corresponden más puestos de representación popular y viceversa. Estos son los que llamamos plurinominales. En ciencia política decimos que cuando las elecciones se basan en el principio de mayoría, se trata de un sistema del todo o nada, porque el que gana las elecciones gana todo y el que pierde, aunque sea por un voto, pierde todo. Y por tanto, resulta ser excluyente de las minorías, por más que cuenten con un importante respaldo popular. Por el contrario, los sistemas basados en el principio de representación proporcional son incluyentes, ya que consideran en el reparto de los cargos de representación a todos los partidos que hayan demostrado contar con ciertos porcentajes mínimos de apoyo popular a través del voto ciudadano. En México, hoy por hoy, el sistema es mixto. Cuenta con una parte de los representantes populares electos por el principio de mayoría relativa y otra parte por representación proporcional. La propuesta del presidente es eliminar la representación proporcional.
El próximo lunes trataré sobre las consecuencias de eliminar a los plurinominales, que son muchas más que simplemente reducir el gasto. Por ejemplo, desconozco si los partidos minoritarios lo sepan, pero esa sola reforma los llevaría a su extinción. Y para iniciados, ya en los actos públicos se ve pegadito al gobernador Cuauhtémoc Blanco, hasta el momento de redactar estas líneas, a su secretario de Movilidad y Transporte, al multimillonario Víctor El Güero Mercado. Bien, esta ya es una nota un poco más local, pero creo que de análisis electoral es sumamente importante. Ayer abordábamos, tuvimos una pequeña falla técnica ayer en nuestra presentación, pero le fueron desbloqueadas las cuentas bancarias al gobernador Cabeza de Vaca. Vamos a escuchar a Amador González de la Cruz y después opinamos. Por favor, Amador, te escuchamos. Saludos, Teo, desde la capital del estado para toda la frontera tamaulipeca. Y bueno, pues empezamos con esto, ¿no?, de que Cabeza de Vaca podría disponer de cuentas bancarias. El gobernador de Tamaulipas, esta polémica que se ha dado, ¿no? Pues bueno, el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, podrá disponer de sus cuentas bancarias tras la resolución del Pleno del Segundo Tribunal Colegiado del 19º Circuito, que ordenó el descongelamiento de estas. Por unanimidad, los integrantes del colegiado determinaron que la Unidad de Inteligencia Financiera no logró acreditar que el bloqueo se derivó de una solicitud de autoridades de Estados Unidos. Ante esta condición, se revocó la resolución del Juzgado Séptimo del Distrito en Tamaulipas, que bloqueó las cuentas del mandatario tamaulipeco y concedió la suspensión definitiva durante la gestión de Santiago Nieto Castillo como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. Pues bueno, Teo, tú muy bien habías dicho, o hunde o fortalece al actual gobernador, esto que está pasando, y en una campaña política, bueno, principalmente aquí en el estado de Tamaulipas, está fortaleciendo a quienes de una u otra manera trataron o atendieron esta cuestión por lo que es la vía legal. Y pues bueno, aquí están parte de esos resultados que sinceramente no dejan muy bien parado al gobierno federal con estos señalamientos y que a final de cuentas no los concretan. Pues mire, la realidad de las cosas es que esta intentona de bloquear no solamente las cuentas, sino porque eso se logró, sino de que corriera el gobernador, de que sintiera el peso específico de la persecución policíaca federal, era precisamente el decir que por una instrucción del gobierno federal y por peticiones internacionales se bloqueaban las cuentas. Resulta que el colegiado, el tribunal colegiado, no logró demostrar esta solicitud. O sea, que fue una persecución falsa. Obviamente la caída del anterior titular de la Unidad de Inteligencia Financiera habla de que actualmente Pablo Gómez pues, está más enfocado en el tema electoral por su experiencia legislativa que en el tema de la persecución de los defraudadores fiscales. Y además se sabe que la UIF por sí no puede bloquear cuentas bancarias, no puede ordenar esto a los bancos y se ha venido haciendo. Todo esto es mediante una orden judicial. Por eso se han venido ganando los amparos. Pero si dudamos en la persecución política que tiene el gobierno estatal por parte del federal, fíjense, ¿qué pasa cuando el gobierno federal retiene y no cumple con los recursos federales que se supone van para la inversión en una entidad como esta Tamaulipas? Escuchamos, Amador.
Y bueno, ahí para andar un poquito en el tema, Teo, paraliza la Federación realización de obra pública. Los primeros 3 meses de este año han sido críticos para lo que comprende el área de la construcción, donde se han perdido poco más de 1,700 empleos, confirmó William Green Coriplo, el subsecretario del Empleo y Previsión Social en la Secretaría del Trabajo. Estableció que la pérdida de fuentes de trabajo obedece a que el recurso destinado para ese sector está detenido por parte del gobierno de la República. Tras sostener una reunión de trabajo con empresarios del sector de la construcción, confirmó que hay preocupación porque en el periodo enero-marzo no se ha destinado recursos para esta área por parte del gobierno federal. Es una pérdida de poco más de 1,700 empleos en el área de la construcción. Efectivamente, hay preocupación por empresas del sector que han visto pasar los primeros 3 meses de este año y no realizaron ninguna acción. Al estar detenidos los recursos federales para obra pública, pues bueno, esto nos trae, Teo, vuelvo a insistir, aquí en la capital del estado no se ve absolutamente ninguna obra que esté impactando o que esté llegando de una u otra manera. Puede ser en vialidad, puede ser para prestar mejor servicio. Bueno, hay infinidad de áreas que lamentablemente no se ve como en sexenios pasados, específicamente aquí en la capital del estado. Y pues bueno, esto repetitivo en diferentes entidades en el estado de Tamaulipas. Bien, pues es lo que le comentaba, ¿no? No, no es un asunto casual el hecho de que no lleguen los dineros federales, tampoco es un asunto que coincida en la persecución que se hizo en un momento dado hacia la figura del gobernador, pero bueno, pues hoy lleva una ganada el gober, y la otra, el hecho de que no haya obra, pues obviamente están apostando en esta última etapa de la administración para que no haya impacto, para que se sienta que no hay trabajo, para que la gente perciba que es mejor cambiar de faena, ¿no? De irnos de un lado hacia el otro. Y mire, el mundo es muy parecido, ¿eh? Hoy Colombia está compitiendo por su proceso electoral y al igual que se ha vivido en México y se vive en otras partes del mundo, la competencia se da entre la izquierda y la derecha en Colombia. O sea, es o uno u otro. Y son dos, ¿cómo le puedo yo decir? Dos posturas, dos visiones de país, como lo vimos ahora en los análisis que se hacían después del tema de la votación de la reforma eléctrica, ¿no? O sea, por una parte está Petro, que es un hombre que en su momento perteneció a la guerrilla y que, aunque no formó parte, digamos, de las conflagraciones directas de la toma del Palacio de Gobierno allá en Colombia, Gustavo Petro, bueno, pues está identificado con la izquierda. Eso es parte de lo que hoy se vive. Y por la otra está Fico Gutiérrez. Él, aunque se ubica como de derecha moderada, pues representa a esta tendencia más conservadora, más empresarial, alejada un poco más de la sociedad y más cerca del empresariado. Entonces, hoy Colombia tiene que definir precisamente hacia dónde inclina la balanza. Pero es un fenómeno que sucede en todo el mundo. Esta propuesta electoral trae como consecuencia, hoy con el presidente de la República, apostarle a toda la fuerza que trae Morena, que en esta elección del 2022, las que habrá en el 23 y la grande de renovación que habrá en el 24, puedan generar una influencia de tal nivel que lógicamente
vaya a pegarles a sus contrincantes y puedan mantener el control de los congresos. Vamos a ver por dónde caminan. No es un tema tan sencillo. Yo insisto, si existe reforma constitucional, va a quedar estancado. Si todo se limitara a una reforma de leyes, pudiese avanzar. Pero obviamente, desaparecer un ente autónomo y nacer otro trae demasiadas cosas que no se pueden dar cuando está el país confrontado. Cuando los discursos son de golpeteo, cuando los argumentos no entran en el razonamiento, sino solamente en el ataque y en el fijar posturas. Esa es la parte lamentable. Regresamos.